vamos a contestar una pregunta de Julián Bilbao. Julián Bilbao, gracias por tu pregunta y te has hecho merecedor desde luego por un premio que se te hará llegar muy pronto. Y dice así la pregunta de Julián: si el pecado se transmite por el hombre, o sea, por la sangre, sabemos que se transmite por el pecado por la sangre, y Jesús fue concebido por el Espíritu Santo sin pecado, ¿acaso no tiene relación que María, siendo concebida de forma natural y con pecado por su padre terrenal, esta sangre de ella se la hubiera podido transmitir a Jesús? Muy buena pregunta. Esta pregunta no hubiera podido ser respondida o contestada antes de 1954-55, cuando se descubrió por primera vez el ADN o el ácido desoxirribonucleico por los doctores Watson y Crick, que les dieron el Premio Nobel de Medicina. Y cuando llegamos al descubrimiento de esta vida microscópica que existe dentro de nuestro organismo, como son los genes, el ADN, los cromosomas, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que la Biblia es un libro sobrenatural, porque hace 2000 años, cuando se narra o se describe el nacimiento de Jesús en Mateo capítulo 1, pongamos atención a lo que dice, adelantándose la Biblia a los descubrimientos de la ginecología que hasta el siglo XX se pudieron descubrir. Y habla así del nacimiento de Jesús, Mateo capítulo 1, versículo 21, cuando el ángel se le aparece a José, porque tenía José que estar prevenido, que su esposa iba a estar embarazada sin que él interviniera. Y pensando él en esto, Mateo 1, versículo 20, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hace 2000 años se le comunica, se le revela a José que era el hombre comprometido, no estaban casados, pero se iba a casar después con María, de que su prometida se iba a embarazar antes de que se unieran en matrimonio. Era una desgracia para una mujer judía que esto aconteciera, porque sabemos que el pecado por adulterio en el Antiguo Testamento era la muerte a pedradas. Entonces, ¿cómo es posible que aquí la Biblia hace 2000 años haya podido revelarnos que Jesucristo iba a nacer sin el cromosoma Y, que es el cromosoma masculino que determina el género masculino, y José no podía tener relaciones con María, precisamente porque el cromosoma Y de todos nosotros, los varones, trae una infección, un virus, desde Adán hasta nuestros días. Entonces José no podía tener relaciones con María porque le hubiera transmitido el pecado a María. Y esta es la razón por la cual, al descubrir la genética, nos damos cuenta que el cromosoma Y lo imparte el Espíritu Santo en María. Ahora bien, la pregunta que tú nos haces es: ¿cómo es posible que, ya la sangre del varón, ¿verdad?, está cubierta sin pecado por el Espíritu Santo, por el cromosoma que Dios imparte y ovula a María, pero la sangre de María no pudo haber contaminado la sangre de Jesucristo? Y la respuesta es la siguiente. Los últimos tratados de la ginecología nos informan que el feto forma su sangre dentro de los tuétanos, o sea, dentro de los huesos. Y cuando Cristo comienza a ser formado en el vientre de María, es la sangre que produjo el Espíritu Santo la que le dio forma a el cuerpo de Cristo. Y la ginecología nos informa
que aproximadamente como a los 6 a 8 semanas, la mujer comienza a transmitirle mediante el cordón umbilical al feto los alimentos, todo aquello que él necesita, los minerales, etcétera, etcétera, pero ya no tiene una correlación con la sangre original hasta mucho después. Pero en ese momento la sangre de Cristo, que era sin pecado, impidió que el pecado de la sangre de María invadiera su sangre. Por eso cuando Cristo nace con dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Era 100% hombre y 100% divino. Como hombre tenía que aprender, obedecer, dormir, llorar, estar enfrentando tentaciones como seres humanos, pero como hombre Dios, Él podía realmente en la cruz pagar por nuestros pecados, porque en la cruz no muere el hombre Dios, muere el hombre Cristo. Él en su humanidad es el que muere en la cruz. Espiritualmente Dios no puede morir. Él le dijo en la cruz: Padre, encomiendo mi espíritu ante ti, implicando, ¿verdad?, que el espíritu de Cristo sale, el cuerpo de Cristo muere y en su cuerpo humano Él lleva tus pecados y mis pecados, para que pudiera realmente un hombre sin pecado haber pagado por nosotros, pero al mismo tiempo tenía que ser Dios, porque Dios es el único que nos puede perdonar. Que Dios te bendiga, Julián. Le damos gracias a Dios por tu interés en las Sagradas Escrituras y muy pronto te haremos llegar el premio del cual te has hecho merecedor.